La peste negra. La peste negra fue una terrible enfermedad que ocurrió hace muchos siglos, en la Edad Media. Esta enfermedad se propagó rápidamente y mató a millones de personas en Europa entre los años 1347 y 1351. Nadie sabía cómo detenerla, lo que provocó un gran miedo y confusión. La enfermedad causaba fiebre alta, dolor y bultos negros en el cuerpo, lo que hizo que la gente comenzara a llamarla la peste negra. También afectaba los pulmones y la sangre, y una vez que una persona se contagiaba, era muy difícil que sobreviviera. La peste se propagaba a través de las pulgas que vivían en las ratas, pero en ese momento la gente no lo sabía. La peste negra no solo afectó a los pobres, sino también a los ricos y poderosos. Nadie estaba a salvo. Las ciudades y pueblos quedaron vacíos, y las calles se llenaban de personas enfermas y cuerpos sin enterrar. Fue una de las peores tragedias de la historia. El miedo que causó la peste negra fue enorme porque nadie sabía por qué ocurría o cómo evitarla. La gente pensaba que era un castigo de Dios, lo que llevó a muchos a rezar y hacer sacrificios para pedir ayuda. ¿Cómo se expandió la peste? La peste negra se expandió rápidamente debido a los comerciantes que viajaban de un lugar a otro. En aquellos tiempos, el comercio conectaba a las ciudades de Europa con Asia, y muchos barcos y caravanas transportaban mercancías, pero también ratas infectadas con pulgas que llevaban la enfermedad. El primer lugar donde se detectó la peste en Europa fue en los puertos de Italia. Desde ahí, la enfermedad se extendió a otros países como Francia, Inglaterra y España. Las ratas se movían por las ciudades, y la gente no entendía que estas pequeñas criaturas estaban causando tanto daño. La gente también viajaba mucho entre pueblos y ciudades, y sin saberlo, llevaban la enfermedad consigo. Los ejércitos y comerciantes también contribuían a esparcir la peste a diferentes lugares. En pocos meses, toda Europa estaba luchando contra esta terrible enfermedad. Síntomas y efectos de la peste. Los síntomas de la peste negra eran terribles. Las personas empezaban a sentirse muy cansadas y con fiebre alta. Luego, aparecían unos bultos dolorosos llamados bubones, que se formaban en la ingle, el cuello o las axilas. Estos bultos se llenaban de pus y se volvían negros. En algunos casos, la peste también afectaba los pulmones, lo que hacía que las personas tosieran sangre y tuvieran dificultades para respirar. Esta forma de la enfermedad era aún más contagiosa, y la gente podía transmitirla al hablar o toser. Otro tipo de peste afectaba la sangre, causando manchas negras en la piel, y solía ser mortal muy rápidamente. Además del dolor físico, las personas sentían mucho miedo porque sabían que, una vez que se enfermaban, era muy probable que murieran. La respuesta de la sociedad medieval. Cuando la peste negra llegó a Europa, la sociedad no estaba preparada para enfrentarse a una enfermedad tan mortal. Las personas estaban asustadas y no sabían cómo protegerse. Algunas ciudades intentaron cerrar sus puertas para evitar que los viajeros trajeran la enfermedad, pero muchas veces esto no funcionaba porque la peste ya estaba dentro. Las familias también estaban desesperadas. A menudo, los miembros de una familia abandonaban a sus seres queridos si se enfermaban, por temor a contagiarse. Los pueblos y ciudades quedaron desiertos, y no había suficientes personas para cuidar a los enfermos o enterrar a los muertos. La gente acudía a la iglesia para pedir ayuda y protección, creyendo que la peste era un castigo de Dios. Se realizaban procesiones y rezos, pero el miedo seguía creciendo porque la peste no se detenía. Los doctores de la época no sabían cómo curar la enfermedad, y las personas trataban de encontrar remedios sin éxito. El papel de la iglesia y las creencias religiosas. Durante la peste negra, muchas personas pensaban que la enfermedad era un castigo enviado por Dios para castigar a los pecadores. Esto llevó a mucha gente a rezar y pedir perdón, con la esperanza de que Dios los salvaría. En las iglesias, los sacerdotes organizaban procesiones y ceremonias para tratar de detener la peste. Algunos grupos llamados flagelantes se azotaban a sí mismos en público, creyendo que, al castigarse, podrían limpiar los pecados de la humanidad y así detener la peste. Estos actos de penitencia se volvieron comunes en muchas partes de Europa, pero la enfermedad seguía matando a miles de personas. La Iglesia jugó un papel importante al ofrecer consuelo a los enfermos.
pero muchos sacerdotes también murieron al intentar ayudar. Con el tiempo, la confianza en la iglesia comenzó a desmoronarse, ya que la peste no se detenía, a pesar de las oraciones. En algunos lugares, la gente comenzó a culpar a los judíos y a otras minorías por la peste, lo que llevó a violentos ataques contra ellos. Estas creencias erróneas solo aumentaron el miedo y el caos en la sociedad medieval. El impacto económico y social de la peste. La peste negra cambió profundamente la economía y la sociedad medieval. Con tantas personas muriendo, hubo una gran escasez de trabajadores en los campos y las ciudades. Esto significó que los campesinos que sobrevivieron pudieron exigir mejores salarios y condiciones de vida, algo que antes era casi imposible. Los terratenientes, que dependían de los campesinos para cultivar sus tierras, se vieron obligados a ofrecer más dinero para que la gente trabajara en sus tierras. Esto llevó a una cierta mejora en la vida de los campesinos y a un cambio en el sistema feudal que había dominado durante siglos. En las ciudades, muchas tiendas y talleres cerraron porque los trabajadores morían o estaban demasiado enfermos para continuar. Los gremios y artesanos también sufrieron grandes pérdidas, lo que afectó el comercio y la producción de bienes. A pesar de la tragedia, aquellos que sobrevivieron a menudo heredaron tierras y riquezas, lo que creó una nueva clase de personas con dinero y poder. La peste también provocó tensiones sociales, ya que los campesinos y trabajadores comenzaron a desafiar el control de los nobles y a exigir más derechos. Aunque la peste negra trajo una gran devastación, también fue el comienzo de importantes cambios sociales y económicos en Europa. ¿Cómo se intentó detener la peste? Cuando la peste negra comenzó a propagarse, las ciudades y pueblos intentaron diferentes maneras de detenerla. Una de las primeras medidas fue cerrar las puertas de las ciudades para que nadie pudiera entrar o salir, creyendo que los viajeros traían la enfermedad. Sin embargo, muchas veces la peste ya estaba adentro, y esta medida no fue muy efectiva. También se establecieron cuarentenas, especialmente en los puertos. Los barcos que llegaban de lugares infectados tenían que esperar 40 días antes de que la tripulación pudiera desembarcar. Aunque esto ayudó un poco, la enfermedad seguía propagándose rápidamente. En las ciudades, las autoridades trataban de limpiar las calles y deshacerse de los cuerpos lo más rápido posible. Sin embargo, en muchos lugares, había tantos muertos que no era posible enterrarlos a todos a tiempo. A menudo, los cadáveres se apilaban en las calles, lo que hacía que las condiciones empeoraran. Otra medida común era quemar incienso y otras sustancias, creyendo que el aire estaba envenenado. Los médicos medievales usaban máscaras con largos picos llenos de hierbas para protegerse, pero estas medidas no detenían la propagación de la peste. La peste y su huella en la cultura medieval. La peste negra no solo afectó a las personas físicamente, sino que también dejó una profunda marca en la cultura de la época. El miedo a la muerte y el sufrimiento constante hicieron que la gente empezara a pensar más en la fragilidad de la vida. Esto se reflejó en el arte, la música y la literatura, donde los temas de la muerte y el más allá se volvieron muy comunes. Un ejemplo de esto fue la danza macabra, una representación artística donde esqueletos bailaban con personas de todas las clases sociales, recordando que la muerte llega para todos, sin importar si son ricos o pobres. Estas imágenes aparecían en iglesias y en libros, mostrando cómo la peste cambió la forma en que la gente veía el mundo. La peste también llevó a muchas personas a creer que el fin del mundo estaba cerca. Las imágenes del juicio final y el infierno se volvieron populares en las iglesias, y la gente estaba más preocupada que nunca por su destino en el más allá, el fin de la pandemia y el nuevo orden social. Después de varios años de sufrimiento, la peste negra comenzó a disminuir, aunque no desapareció por completo. Las olas de la enfermedad continuaron reapareciendo en Europa durante varios siglos, pero la primera gran epidemia había causado tal devastación que dejó a Europa completamente transformada. Las poblaciones de muchas ciudades y pueblos habían sido reducidas drásticamente, y la vida nunca volvería a ser la misma. Con la disminución de la peste, la gente comenzó a reconstruir sus vidas. Uno de los cambios más grandes fue en la economía. Con menos personas vivas, había menos trabajadores disponibles, lo que dio a los sobrevivientes una oportunidad única de exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Los campesinos,
que antes tenían muy pocos derechos, ahora podían negociar con los terratenientes y mejorar su calidad de vida. El sistema feudal, que había dominado Europa durante tanto tiempo, comenzó a desmoronarse. Los nobles ya no tenían el control total sobre los campesinos, y la escasez de mano de obra significaba que los trabajadores podían mudarse a otros lugares donde se les pagara más. Esto llevó a un cambio en la estructura social de Europa, donde las clases sociales empezaron a mezclarse más. Además, la gran cantidad de muertes también significó que muchas personas heredaron tierras y propiedades. Esto permitió que algunas familias pobres se volvieran más ricas y ganaran poder. Aunque la peste negra fue una tragedia inmensa, también plantó las semillas para el cambio social y económico que eventualmente llevaría al Renacimiento, un período de gran creatividad y avance en Europa. La sociedad europea emergió de la plaga completamente transformada. Aunque la peste negra había traído muerte y desolación, también trajo consigo una nueva era de oportunidades y cambios que alteraron el rumbo de la historia para siempre. Si te gustó, suscríbete y dale like al video. Gracias.